¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a esta nueva transmisión de los Códigos del Multiverso, esta vez con este poderoso micrófono de regreso, y lo más probable es que ya sigamos haciéndolo de esta manera. Les saluda a su amigo Iván Donaldson. Ricardo Ferrón, de Música Cuántica TV. Lenin Alejandro, de Camino a la Gnosis. Y en esta ocasión, pues con un tema que consideramos obviamente bastante importante, bastante interesante, bastante, ¿qué diríamos? Polémico. Locochón. Y en esta ocasión, ¿de qué vamos a hablar? Nada más ni nada menos que del Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza, un tema, pues como les decimos, bastante polémico, bastante profundo, y que probablemente tenga implicaciones bastante, ¿cómo podríamos decir?, importantes, ¿no? En el universo, e inclusive en los multiversos, y pues en la historia de nuestra humanidad, ¿no? Entonces, ¿quién quiere empezar, compañeros? Todo parece indicar que hasta ahorita la imagen que tenemos sobre este peculiar y singular artefacto es puramente religiosa. Tenemos muchas ideas y nos han llegado muchos datos provenientes de muchas partes, pero principalmente son religiosos los datos que tenemos con respecto a este singular objeto, artefacto, el Arca de la Alianza, donde se aseguraba que se habían depositado las tablas que Yahvé entregó a Moisés en el monte Sinaí. Pero aquí en esta ocasión vamos a abordarlo desde puntos de vista un poco más aterrizados hacia lo que es Códigos del Multiverso. Pues sí, a mí lo que me gustaría decirles es, pues como bien lo dice Master Richard, pues es un tema que nos va a llevar a generar ciertas teorías que, como decimos, pues son teorías nuestras, que cada quien las tome y vea si le vibran, si le cuadran. Pero lo importante aquí es pues entender qué representa el Arca de la Alianza para la humanidad, ¿no? ¿Qué fue lo que representó y qué sigue representando actualmente este símbolo, ¿no? Porque al final de cuentas son símbolos y que van más allá de la religión, como nos lo han querido decir, ¿no? Van más allá de una religión, de un dogma o de una creencia. Y comprendiendo obviamente que pues todo esto que les estamos diciendo, como ya lo dijimos los tres, pues es nuestro punto de vista, el cual también puede que cambie en un futuro, pero es simplemente lo que nosotros pensamos en este momento, y también pues presentarles toda la información de la manera más neutra posible, obviamente metiéndole un poquito de nuestra cosecha, pero reconociendo que pues nadie tiene la verdad, ¿no? Entonces, para comenzar, digamos que muchas personas, digo, inclusive Indiana Jones tiene su película del Arca de la Alianza, En busca del Arca de la Alianza, y podríamos decir que entonces esto aparentemente comenzaría con ni más ni menos que Moisés, ¿no? Y a partir de ahí, a Moisés le mandan a hacer esta famosa caja de madera y oro. ¿Alguien quiere narrar esa parte? Lo que me gustaría empezar es hablando de Moisés y la época en que vivió, ¿no? Él vivió en una época donde dominaban los faraones en Egipto, y ahí vivía mucha gente hebrea. Entonces hay una leyenda por ahí que dice que no se sabe qué faraón fue. Se dicen algunos que piensan que fue Ramsés II, algunos otros que fue Akenatón, pero no se sabe bien a bien. Pero el chiste de todo esto es que ese faraón manda a matar a todos los niños hebreos, porque parece que hay una leyenda de que algo va a suceder con los hebreos, ¿no? Que se van a querer liberar, porque en ese tiempo ellos eran esclavos de los egipcios. Entonces se dice que todos los niños que nacieran en cierta temporada tenían que ser matados por la gente del faraón. Ahí nada más cabe mencionar que el pueblo hebreo habían sido esclavos de los sumerios. Entonces es una raza que al menos desde el periodo sumerio y el periodo egipcio fue esclavizada, ¿no? Hay que tomar en cuenta ese punto. Y después de eso se dice que a Moisés, pues para salvarlo, su madre lo guarda en una canasta, y en esa canasta lo que hace es lo manda al río para que ahí su hermana le esté vigilando y sepa que llega a un lugar donde puede ser salvado. Y resulta que por casualidad llega a manos de la hija del faraón. Sí. Entonces en las manos del faraón él empieza a crecer, el niño, y se hace muy amigo del hijo del faraón.
Y ahí empieza a crecer y empieza a es Ramsés, ¿no? Se dice que es Ramsés. Sí. Por favor, nada compañero. nada más era eso, que es Ramsés. Bien o bien no se sabe. Bien o bien no se sabe, pero se dice algunos que fue Ramsés II y algunos dicen que es Akenatón. Y entonces lo que pasa ahí es que él crece y lo que sucede es que él después quiere liberar al pueblo egipcio. Digo, al pueblo egipcio, al pueblo hebreo. Pueblo hebreo. O sea, son códigos de multiverso y a lo mejor en un universo paralelo, al revés la historia, ¿no? Pero sí quiere liberar al pueblo hebreo, sí, efectivamente, de la opresión que tenían de parte de los faraones, ¿no? Y de las dinastías egipcias, ¿no? Y ahí lo que sucede es que él construye la famosa Arca de la Alianza, que tenía algunas especificaciones, y se dice que esa Arca de la Alianza lo va a ayudar a liberar al pueblo hebreo. Ahora, en la historia, digamos, oficial o en la historia bíblica, Jehová, ¿no? Dios Jehová, es el que le dice la forma que tiene que tener, las medidas que tiene que tener para hacer esta caja de madera y oro, que también tenía que tener unos querubines en la parte superior, unas especies de astas para poder sostener unos como tubos de madera donde iban a poder cargarla. Y a partir de ahí se supone que esa arca iba a tener ciertos poderes ahora sí que superpoderosísimos, que le iba a permitir salir, ¿no? de la opresión egipcia y llevar a su pueblo elegido, al pueblo de Israel, pues quién sabe a dónde, ¿no? Pero bueno, sacarlo por lo menos de esa opresión, ¿no? Exactamente, y en su origen la idea que tenían, la idea de que de que Moisés tuviera un artefacto como este en su poder era precisamente la liberación del pueblo elegido por Dios para salir de la esclavitud a la que estaban sometidos, y tenían esta arca o este artefacto que por las características de su construcción todo parecía indicar que podía tener propiedades de conducir la energía de una forma extraordinaria, y no se sabe exactamente qué es lo que había adentro. Los testimonios y el Nuevo Testamento y todas estas cosas que quedaron narradas dicen que contenían las tablas de la ley que le fueron entregadas a Moisés, pero nosotros, por diferentes cosas que hemos investigado, hemos visto que lo que probablemente tenía adentro era un objeto que tenía propiedades energéticas muy poderosas y muy fuertes, que provocaban alguna especie de vórtice energético alrededor, pero estamos hablando de un vórtice gigantesco de energía que emanaba de este artefacto. Y es probable que, ya adentrándonos en esta materia, en este tema, es probable que contuviera o que dentro tuviera esta caja, como dice Ricardo, una especie de dispositivo o una especie de cristal o algo que poseía una cierta energía. Interesante, porque cualquier persona que sepa de ingeniería, de electricidad y de estos temas nos va a decir que efectivamente una caja de madera recubierta con oro es un conductor, ¿no? Un capacitor, perdón, que lo que está haciendo es guardar una carga energética, quién sabe de qué tipo. Entonces, aquí las opciones que tenemos es que Jehová le haya dado a Moisés este aparato, este dispositivo, y le haya dado las instrucciones para hacer el estuche de este dispositivo, pero en lo que nosotros hemos investigado todo parece indicar que en realidad este dispositivo como tal, lo que estaba adentro, no es algo que le había dado este ser llamado Jehová, sino que en realidad lo sacó de la Gran Pirámide, las medidas del Arca de la Alianza coinciden exactamente con las medidas del sarcófago de la Cámara del Rey, en el cual nunca jamás ha existido una momia. Eso es algo que ya hemos dicho en varios videos, nunca ha habido momias en esa región. Las momias están en la parte del panteón, digamos, de los reyes en Egipto, y en realidad sería la pila o la carga energética que alimentaba el corazón de la energía de Egipto. Y esto pues nos va a conectar inclusive con la Atlántida, porque probablemente creemos que haya sido este aparato el último remanente de esta tecnología que quedó de la Atlántida, que después fue custodiada por los egipcios, por los faraones,
y que después pues se corrompió, y aquí nos conecta hasta con Akenatón y todo esto, ¿no, Milen? Sí, de hecho, lo importante, digo, siempre se ha visto que lo importante es como el arca, o la historia sí lo dice, el arca, pero no se menciona lo que nosotros pensamos, ¿no? Que más bien lo que contenía el arca es lo importante, y era lo que generaba pues muchas cosas. De hecho, se dice que, como todo el mundo lo sabe, que Moisés logró abrir el mar, el Mar Rojo. El Mar Rojo, y lo hizo por el poder que tenía el Arca de la Alianza, pero más bien era por el poder que tenía lo que contenía el Arca de la Alianza. Y no solo eso, también hizo otro tipo de milagros. Después se dice que incluso ayudó en algunas batallas que tuvieron los hebreos, y Josué, que fue el que continuó de Moisés, también logró abrir el río Jordán. Entonces se le atribuían muchos milagros, pero también muchas cosas negativas, catastróficas, ¿no? Calamidades. Y hay una historia de una persona que al tocarlo murió, y de hecho no nada más esa persona, sino también se dice que varias personas que tuvieron contacto directo por accidente o por lo que fuera, automáticamente morían. Entonces se habla de propiedades que tenía esa piedra o cristal o lo que haya sido que contenía o que estaba dentro del Arca de la Alianza, y que generaba cosas tanto positivas como negativas, ¿no? La misma historia lo que nos narra es que en el transcurso de que el arca es transportada a través del desierto, que iba acompañando al pueblo hebreo, durante las noches donde hacían sus campamentos, que además les eran indicados en ciertos momentos, en esas noches ocultaban el arca en una especie de tienda que también tenía ciertas características de construcción, y mientras estaba la noche pasando, las noches que tuvieran que estar ahí, había un rayo que llegaba desde un objeto que estaba arriba en el cielo, que se decía que era una estrella de color rojo o algo así, que emanaba un rayo hacia la tienda donde estaba el arca, y esto lo narra también así la Biblia. Y lo que nosotros creemos es que este rayo provenía de alguna especie también de objeto o de nave que estaba arriba en el cielo, emanando una energía para recargar el objeto que estaba contenido en el arca, o incluso para detonarlo. Y aquí es donde también nosotros creemos que este dispositivo o este instrumento que estaba en Egipto y que era el corazón energético del antiguo Egipto, en realidad ya estaba apagado, ¿no? Ya no estaba activo, no estaba prendido. Y creemos que más bien Jehová podría haber sido, y esto lo decimos con mucho respeto, ¿no?, a todas las ideologías, es simplemente una versión del multiverso y las posibilidades infinitas, es que pues en realidad sería una entidad extraterrestre o una entidad que podemos a lo mejor decir que venía de otro tiempo-espacio, por decirlo de otra manera, que lo que hizo fue recargar o activar en realidad este instrumento, y al activarlo, por eso necesitaban esta caja llamada el Arca de la Alianza, porque necesitaban proteger la carga de este instrumento. Lo interesante aquí, si se dan cuenta, que es donde nos cuadra y donde suena lógico, es que bueno, pues la caja como tal, con madera y de oro, pues no podría tener grandes poderes, ¿no? ¿Y por qué un Dios tan poderoso necesitaría forzosamente que cargaran una caja tan incómoda durante tanto tiempo? No tiene ningún sentido desde el punto de vista lógico, pero si lo vemos como lo que estamos presentándoles, y que en realidad había un objeto pues bastante potente, un objeto de frecuencia, un instrumento, un dispositivo de cierta frecuencia de energía, pues en realidad estaban protegiendo esa energía que se estaba haciendo. Nosotros también creemos que probablemente ese objeto o ese instrumento o ese cristal, o como le quieran llamar, tenía la capacidad de acelerar la sincronización o la sincronicidad mente-tiempo-espacio. Entonces creemos que en realidad lo que hacía ese objeto es que lo que pensara la persona lo manifestaba de una manera casi instantánea en el mundo externo, ¿no? Sí, de hecho se le dan muchas propiedades a este artefacto. Y algo que me gusta es que decían, bueno, después de que lo que platicábamos, que Moisés abre el mar Rojo, el pueblo hebreo pasa algo que se llama el Éxodo. Y allí en el Éxodo se dice que están primero 40 días porque quieren llegar a la ciudad de Canaán y ahí establecerse. Pero bueno, la versión bíblica, que a veces si la leemos es un poco fatalista, habla de que los castigaron y no les permitieron entrar, y estuvieron 40 años
vagando hasta que después logran entrar a la ciudad de Canaán. Pero lo raro de aquí es que se dice que durante esos 40 años el mismo artefacto les daba alimento a las personas que estaban ahí, y se habla que eso es lo que contenía. El artefacto, lo que menciona la parte bíblica, es que contenía las tablas de la ley que se fueron entregadas a Moisés en el monte Sinaí, pero no solamente eso, también dice que contenía algo que se llama maná, que investigándolo se dice que es un líquido, que es un aceite más bien, que utilizaban los dioses para alimentarse. Ahora, aquí hay como ciertas informaciones que chocan o se contradicen. Una opción es esta que comentas, Len, que era este líquido, y también se cree que esta energía llamada maná, ¿no?, que caía del cielo, este maná que contenía también el arca, está relacionado con la energía de la vida, ¿no? Curiosamente, sería también otro equivalente más moderno, es el acuñado por Wilhelm Reich, que sería la energía orgónica, que curiosamente las cajas orgónicas de Wilhelm Reich están hechas de madera y metal, ¿no? Madera y cobre, ¿no? Entonces es como mini arcas de la alianza, que lo que hacen es precisamente acumular energía orgónica. Entonces precisamente es probable que este instrumento o esta energía se cargaba por medio de esta, pues sí, valga la redundancia, de esa misma energía llamada maná, orgón o energía cósmica, ¿no? Y se cargaba de ahí, y creemos esto que les decimos de que aceleraba la capacidad de manifestación de la mente, ¿no? Sobre la materia, ¿no? Digamos. Sí, de hecho, regresando con lo que estamos platicando del maná, obviamente estoy de acuerdo, pero la versión bíblica lo que dice es que, y obviamente recordando que lo que ellos, era como el concepto que ellos veían, ¿no? Porque al final de cuentas nosotros decimos que era algo que generaba un túnel de percepción de la realidad, pero ellos más bien lo veían como algo externo, como un Dios que les estaba hablando y les estaba diciendo cómo debían de vivir, qué debían de hacer, que si hacían ciertas cosas los iban a castigar, si hacían ciertas cosas los iba a ayudar, y todo lo veían como algo externo. Y el maná, lo que ellos decían, y me llama mucho la atención, es que en las noches lo que hacía era, como decías, era que se cargaba, y al otro día en las mañanas ellos iban y recogían el maná. Pero este alimento tenían que recoger solamente lo que necesitaban las personas. Si se llevaban más para almacenar, resultaba que al otro día se echaba a perder. Además, decían que cada 6 días tenían que comerlo, y el séptimo día descansaba Dios. Si el séptimo día, como descansaba Dios, el sexto día sí tenían permitido almacenar un poquito más para comerlo el séptimo día. Entonces, como lo vemos, la cuestión es como muy, muy religiosa, pero tiene un sentido, un trasfondo totalmente atrás, que es lo que estamos platicando, que nosotros creemos que más bien esa era la percepción que ellos tenían, pero más bien habla de un túnel de percepción de la realidad y cómo nosotros podemos manifestar cosas. Y es obvio que es una manifestación de lo que ellos a lo mejor no creían en ese momento, pero ese aparato lo que hace es ayudar a manifestar cosas aunque tú no lo creas, ¿no? O más bien dicho, siempre pegado a la creencia, ¿no? O sea, a manifestar aunque tú no entiendas, aunque tú no entiendas, sí, cómo se está creando, ¿no? Exactamente, es un poco también para complementar que esta cuestión de la manifestación, que es una cualidad que tenemos todas las personas cuando asumimos que nosotros somos eso, cuando asumimos que ese poder que analogan estos artefactos o estas reliquias antiguas, que aparentemente tiene uno que encontrar escondidas en alguna parte, como muestran muchas de las leyendas, todo eso nuevamente es una analogía hacia lo que somos nosotros, y que todo ese tesoro, toda esa irradiación de ese poder divino está contenido en nosotros, y nosotros también poseemos eso. Y también para hacer un poco más de clic con respecto a lo que dice la historia del arca, todas las manifestaciones que se dieron públicamente del arca coincidían, no es curioso, coincidían con lo que estaba ocurriendo en ese momento. Si el momento era de guerra, lo que ocurría cuando el arca se manifestaba era una cosa atroz, ¿no? Se destrozaban pueblos enteros, hasta los muros, se quemaban ciudades completas. Pero si se trataba de una experiencia que tenía que ver como alimentar a un pueblo entero, entonces también ocurría de esa forma, lo cual indica que es lo mismo, es la experiencia de manifestación de quien está consciente de ese poder, pero el poder que está dentro de nosotros. Ahora, por otro lado, ahorita me corrigen si nos estamos desviando, por otro lado, si te estás preguntando, pues que qué sentido tiene todo esto,
lo más probable es que tiene un sentido que nosotros como seres humanos aún no alcanzamos a comprender, porque creemos que es parte de un proyecto mucho más grande, ¿no?, que nosotros mismos, y que tiene que ver también con cierta instrucción a la humanidad y con ciertos fenómenos que tenían que ocurrir para manipular precisamente las líneas espaciotemporales, ¿no?, las líneas de nuestra historia. Y eso explicaría por qué motivo, ahorita nos vamos a checar aquí con Lenin y con Richard, pues toda la historia, ¿no?, a grandes rasgos de lo que pasa con la famosa arca, pero creemos que por ese motivo es que, digamos que el arca permanece, o ese instrumento permanece. Ahorita les contamos un poquito de qué es lo que sucede después, pero creemos que es parte de otro proyecto, otro plan que se llamó el Arca Viviente y que está muy relacionada con Jesús de Nazaret. Y después de haber creado o de haberse manifestado este proyecto del Arca Viviente con Jesús o el Cristo, este instrumento, pues nosotros creemos que realmente desaparece, ¿no? Se lo llevan de la faz de la tierra y deja totalmente de estar aquí, ¿no? Ya no puede ser usado. Digo esto retomando esto que comentaba Ricardo y Lenin, porque en su momento, digamos que sí era necesario, debido a las creencias y el momento histórico que se estaba viviendo, que a lo mejor esta entidad extraterrestre se presentara como este dios celoso, que no quería que ningún otro dios, porque no querían que ese poder fuera utilizado con otro tipo de creencias o de campos de realidad, ¿no?, o de túneles de realidad. Entonces creemos que por eso se manejó de esta manera y se manipuló de esta manera, pero para un bien mayor, para algo que, como te repito, todavía seguimos siendo parte de este proyecto, toda la humanidad, y no nada más es esto, está en toda la historia y en todos los mitos y muchos fenómenos de este tipo que pasaron en todas las culturas antiguas, ¿no? Sí, de hecho también yo creo que tiene que ver mucho con la percepción que tenían en ese tiempo las personas, ¿no? O sea, todo lo veían hacia afuera, entonces por lo tanto, si yo pensaba que el objeto era el que tenía el poder, si él hacía las cosas que yo quería o que le pedía, estaba cumpliendo con las órdenes de Dios. Pero por el contrario, si resultaba que yo le pedía que ganáramos una guerra y la perdíamos, quería decir a lo mejor que no estaba haciendo yo bien las cosas, o no estaba haciendo lo que me estaba pidiendo el Dios, y que por eso me estaba castigando. Y si lo vemos durante el Antiguo Testamento tiene mucho que ver con eso, con el castigo, con un Dios castigador. Pero tal vez era la explicación que nosotros mismos como seres humanos podíamos darle a algo que no entendíamos, que iba mucho más allá de, en ese momento, el nivel de conciencia que teníamos, ¿no? Yendo un poquito más allá sobre esta misma línea, recordando el documental de Génesis 64 que hablamos hace poquito en los programas pasados, se dice en ese documental, o este investigador, Morfeo de Gea, que Jehová le da, no son las tablas de la ley como los mandamientos, sino que le da una especie de código matemático o un código secreto para poder manipular la realidad. Entonces si lo unimos, podríamos decir que el aparato, el cristal o la energía o el instrumento misterioso que estaba dentro del arca era ya la manifestación de esos códigos, pero ya físicamente, materialmente ahí. Y en realidad estas tablas eran los códigos de cómo poder lograr eso a través de tu propio pensamiento, lo cual creemos que es la base secreta, pues, de la Kabbalah, ¿no? Que la idea es precisamente esa, que es lo mismo que todas las religiones, su base, y lo mismo que todas las tradiciones antiguas, que es lograr esta fusión del ser con la divinidad, ¿no? Y poder precisamente lograr la manifestación instantánea, digamos, del pensamiento y todo lo que conlleva. Exactamente, y que el arca en sí mismo o en sí misma era ya una manifestación del poder de la Cábala y de todo lo que podía crearse en un instante temporal aquí y ahora. También para ir un poco más haciendo historia sobre cómo fue el recorrido del arca hasta su desaparición, porque en realidad se ha especulado mucho de si el arca fue recuperada y si se encuentra oculta en alguna parte, en algún lugar en Etiopía, donde se dice que hay muchas réplicas, o bueno, un par de réplicas que se hicieron de este artefacto, pero en realidad no se sabe cuál fue su paradero, no se tiene un dato fidedigno de dónde fue a parar, y sin embargo hay muchos testimonios que quedaron escritos en diferentes escrituras acerca de dónde pudo haber quedado el arca. De hecho, para como abrir esta parte, como les comentó Lenin,
hace todo este éxodo, ¿no? Hace todos estos 40 años de viaje, hasta que después, digamos que ya Moisés se va, ¿no? Moisés se muere, y entonces, ¿qué pasa, Milen? Sí. Después de... Esto, digamos, es todo lo que dice la parte bíblica. Entonces Moisés está en ese éxodo, están 40 años, y se dice que él envía a 12 personas a ver qué estaba sucediendo en Canaán y cómo iban a llegar, y esas 12 personas, supuestamente en la historia bíblica, dicen que el lugar que van a llegar a Canaán es imposible de que ahí estén ellos. Entonces supuestamente esto, que es pesimista, provoca que Yahvé se enoje y que en lugar de permitirles entrar en 40 días tenga que vagar por 40 años. Y a Moisés nunca se le permite llegar a Canaán y conocer Canaán, solamente en algún momento se le permite que desde una montaña él pueda visualizar dónde va a ser el lugar donde va a ser depositado el Arca de la Alianza. Muere Moisés, continúa Josué como siendo el líder, y Josué lo que sí hace son varias cosas, dentro de ellas algunas batallas, y logran llegar a la ciudad de Canaán, y se establece ahí por un tiempo el Arca de la Alianza. Pero pues hay varias batallas, hay muchas historias que cuentan acerca del poder que ellos observaban que tenía esta Arca de la Alianza. De hecho, en alguna de las batallas con los filisteos, en algunos momentos les ayudó, pero en algunos momentos fue en contra. De hecho, los filisteos robaron alguna vez el Arca de la Alianza, y se dice que los filisteos, en lugar de traerles cosas buenas, les trajo cosas malas, porque de hecho les generó pestes, enfermedades y todo, y prefirieron regresar el Arca de la Alianza. Y el Arca de la Alianza anduvo por ahí y por allá. De hecho, la enviaron en un carruaje, perdón. Es que si no se oye. De hecho, en ese momento la enviaron en un carruaje tirado por unos güeyes sin conductor ni nada, y la mandaron así directamente. ¿Por unos güeyes o por unos animales? Por unos animales llamados güeyes. La mandaron así a la deriva al desierto para ver a dónde llegaba, ¿no? Pero así de adiós. Y ahí coincide precisamente lo que estábamos diciendo, y es esto que dices, que al no conocer o entender que lo que hacía era acelerar este proceso de creación de la realidad a través del pensamiento y las creencias, pues no lo controlaban. Entonces, si de repente les decían que iba a haber pestes, pues se manifestaba la peste o perdían la guerra, ¿no? Sí, de hecho estuvo en varios lugares porque pues generaba cosas. De hecho, se dice que alguna vez cuando regresa después de los filisteos, logra volver con los hebreos. 70 hebreos por error abren la caja y mueren automáticamente. Sí. Y hasta que un día David, ya el rey David, decide que bueno, ya van a fundar la ciudad de Jerusalén, y que él quiere que el arca esté en la ciudad de Jerusalén. Pero él no lo logra llevar, sino quien lo logra llevar es su hijo, Salomón, que construye el famoso templo de Salomón, y en ese templo de Salomón él lleva el Arca de la Alianza. Hasta ahí como que los datos bíblicos coinciden en el sentido de que se tiene perfectamente identificado de dónde a dónde estuvo el Arca de la Alianza. Después de aquí ya vienen muchos mitos, o sea, lo que sí se sabe es que estuvo en el templo de Salomón, ahí permaneció mucho tiempo. Sea lo que era el arca, ahí estuvo. Ahí estuvo el arca hasta que llega Nabucodonosor. Nabucodonosor. Sí. A Nabucodonosor. No, Aná. ¿Cómo? Nabucodonosor, sí. Que era la nave, ¿no? De Matrix, no, así le pusieron a la nave, de hecho, pero sí. También, pues, un personaje bastante interesante también de la historia, porque inclusive lo llegaron a ver como una especie de ser super maligno, ¿no? Y demás, los mismos hebreos, ¿no? Sí. Y curiosamente, también un dato importante, es que el poder del arca estaba muy relacionado con el agua. Se dice que en el templo del rey Salomón los canales de agua y demás estaban ahí precisamente porque se alimentaban de esta energía, digamos de esta resonancia, y hacía que la energía de las plantas o de la vida aumentara. Curiosamente, también esto que estás comentando ahorita, pues tiene esa misma relación con los famosos jardines colgantes de Nabucodonosor, que probablemente también tenían que ver con el poder que irradiaba este dispositivo, ¿no? Y bueno, llega este rey y destruye Jerusalén, y ahí se pierde. O sea, ya no se sabe realmente, y existen muchísimos teorías, mitos acerca de qué pasó con el Arca de la Alianza. Yo les platico rápido una. Se dice que quedó totalmente enterrada
¿no? La escondieron sabiendo que, pues, que Nabucodonosor iba a destruir la ciudad, entonces quedó enterrada y existen muchísimos túneles, ya se ha descubierto que es real, que existen muchos túneles abajo del templo de Salomón y que ahí fue resguardada por mucho tiempo. Hay otra teoría que también la que comentabas tú, que lo que sucedió realmente es que estuvo por ahí un tiempo todavía, antes de que llegara Nabucodonosor ya había salido. ¿Por qué? Porque resulta que antes de que llegara Nabucodonosor hubo una visita de una reina etíope, que es la reina de Saba. La reina de Saba. Ajá, y la reina de Saba estuvo ahí con Nabucodonosor, con Salomón. Y lo que pasó con Salomón es que, bueno, Salomón era como muy galante y la conquistó. Calenturiento. Lo quise decir así de forma elegante. Y conquistó a la reina de Saba. La reina de Saba regresó a Etiopía, pero iba embarazada. Entonces ahí tuvo el hijo de Salomón. Y este hijo después regresa a estudiar a Jerusalén. Y en Jerusalén lo que le sucede es que él conoce el Arca de la Alianza y cuentan algunos que le gustó la idea de llevársela. Entonces cuando regresa a Etiopía, dicen que hay varias historias. Hay unas que dicen que sí se llevó el Arca de la Alianza original y que pues, Salomón incluso lo intentó perseguir, pero que al final se arrepintió. Pero hay otras teorías que no, que dicen que lo que hizo fue una réplica. Por liebre. Hizo una réplica. Algunos dicen que se llevó la réplica, algunos dicen que no, que más bien se llevó el original y dejó la réplica. Pero bueno, hay muchísimas historias y hay mucha forma de comprobar. Algunos dicen de que sí, realmente el Arca de la Alianza salió y se fue a Etiopía. De hecho es curioso porque en Etiopía existen muchísima gente que sigue la religión hebrea, ¿sí? Y se dicen que son de la los judíos de color. Son los judíos de color, sí. Exactamente, que tienen toda una base, que incluso ellos aseguran que vienen de la descendencia hebrea y hay toda una estructura y toda una religión alrededor de esos lugares donde además tienen hasta guardianes en una iglesia en específico que es la de Santa María de Sión, si no me equivoco. Sí. Y en la de iglesia de Santa María de Sión se dice que está ahí directamente el Arca de la Alianza, pero está prohibido entrar. De hecho tienen un guardia en específico que seleccionan de una forma muy especial y que no le permiten la entrada a absolutamente a nadie, y la idea del guardia es estar ahí custodiando todo el tiempo, o sea, no puede salir de ahí y ni siquiera se permite entrar a ver, tomar fotos, nada. Pero ellos aseguran, y una de las claves que ellos dicen para asegurar, y eso me gusta, es que afuera de este templo existen unos obeliscos gigantes, y cuando en alguna vez un investigador llamado Graham Hancock llegó a platicar con este guardia de ahí de la iglesia que platicamos, le dijo que pues si él quería o no que estuviera el Arca de la Alianza, nada más lo que tenía que hacer era voltear afuera, ver todos esos obeliscos y preguntarse cómo habían sido construidos esos obeliscos, y la respuesta que le daba el guardia es muy simple, pues fueron hechos con el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza nos ayuda a construir esos obeliscos gigantes. Pues estamos hablando de que son obeliscos que pesan más de 500 toneladas, sí, son trozos de piedra gigantescos. También se dice, ya mucho después, en un futuro en el que los que resguardaban el arca, que aquí es donde empezamos con los templarios, con la orden de los templarios, que se dice que fueron los guardianes de la estirpe de Jesús, que se encargaron también de resguardar el arca y que después vinieron al continente americano, que también el arca contenía, entre todas las maravillas, el secreto de la geometría sagrada, con la cual se construyeron muchas de las iglesias europeas y también varios monumentos que se llegaron a construir en Estados Unidos, en Washington y en diferentes partes, que estaban hechos con las medidas sagradas que indicaban estas cuestiones contenidas en el arca. Que de hecho ahí, yo creo que también ibas para allá, es que una de estas teorías de tantas es que efectivamente se quedó en Etiopía o que sigue ahí custodiada. La otra opción es que en realidad no llegó hasta allá, sino que fue custodiada por los esenios, ¿no? Y los esenios, ahí es donde se conecta con esto que les decíamos del arca viviente, que igual y después haríamos un programa que hable específicamente de ese tema porque es muy largo, pero decir que los esenios resguardan el Arca de la Alianza, resguardan este dispositivo o este instrumento, lo que tenía adentro, y después se hace el proyecto del Arca Viviente, que se vendría siendo Jesús de Nazaret, y esto que comentaba Richard, en donde se da
el proyecto original, que en realidad tendría que ser la descendencia de Jesús y María Magdalena, y la idea de una reprogramación, digamos que del ADN de la Tierra. Pero bueno, ese ya es un tema muy largo que después, si quieren y les gusta, podemos adentrarnos, pero digamos que hasta ahí queda esa parte de la historia. Yo personalmente sí siento y creo que el arca el instrumento, a lo mejor la caja de madera yo creo que la dejaron y anda por ahí en alguna parte, o a lo mejor está ahí en Etiopía, pero yo creo que lo que tenía adentro, que era este instrumento, sí se lo llevaron. O sea, ya hubo ciertas inteligencias que pues se lo llevaron porque cumplió su objetivo, ¿no? Cumplió su misión, y era peligroso que estuviera en las manos equivocadas, ¿no? Así es. Sí, de hecho, como hace rato lo comentabas, pues se dice que en la Atlántida estaba lleno de ese tipo de aparatos, y que esos mismos aparatos llevaron a la destrucción de la Atlántida. Y ese aparato, como hace rato también lo decías, era un remanente que quedó de esa época de la Atlántida. Y algo que también me gusta es que la historia que hace rato también comentabas un poco de la Atlántida, de los templarios, Sí. y cómo ellos también se dice que estuvieron buscando el Arca de la Alianza. Algo curioso es que los templarios, cuando surgen, se dice que eran para custodiar el camino, ¿no? Después de las cruzadas, cuando ya se logran conquistar Europa, la zona de Jerusalén, se dice que empiezan a llegar muchísimos viajantes, empiezan a decir que quieren conocer la zona de Jerusalén, y la historia oficial dice que lo que sucedió es que necesitaban a alguien que los custodiara porque había muchos peligros en esos caminos, y deciden que sean los templarios. Pero realmente, pues mucha gente dice que no, que eso es más como la parte o la cortina, que realmente lo que estaban haciendo era buscar muchas cosas, muchos registros, reliquias también que existieron y que se hablaban y que eran muy famosas y que ellos querían tenerlas en su poder. Y ya ahora que Jerusalén pertenecía a Europa, pues Europa se dedicó a buscar todos estos reliquias, y dentro de ellas pues está el Arca de la Alianza. Ahora es curioso que los templarios hayan asentado después de que ya una vez que ya fueron formados y que estaban custodiando, como lo decimos, fueron asentados precisamente en el templo de Salomón. Incluso decían también que el Santo Grial era el arca, ¿no? O sea, algunos decían que no era la copa que todos creemos o que nos han dicho que es el cáliz, sino que era la misma arca que contenía este objeto o esta sustancia sagrada. Y bueno, ese es también otro tema que, según yo, sí lo medio abordamos en el tema de la orden, el secreto de la orden Illuminati. Creo que abordamos un poquito este tema, y si no, pues hay que retomarlo. También es un tema bastante largo, pero sí, en realidad los templarios pues se supone que eran los caballeros pobres, ¿no? Eran humildes servidores de la iglesia, del Vaticano, y en realidad ellos fueron enviados, se dice que en realidad fueron enviados en la misión secreta de recuperar las reliquias. Pero lo que sucedió fue que obtuvieron muchísimo conocimiento con grandes iniciados, grandes maestros con los que ellos contactaron, y en realidad pues no encontraron el Arca de la Alianza, no encontraron tampoco el cáliz, no encontraron la lanza, ni encontraron la corona, nada de eso, pero sí encontraron muchísima información, manuscritos y cosas que tenían que ver con todo este conocimiento del vacío, de la geometría del vacío y estos códigos de la creación de la realidad. Curiosamente, y eso cualquier masón que nos esté viendo, francmasón que nos esté viendo, Rosacruz que nos esté viendo, y de cualquier orden que nos esté viendo, pues no puede negar que el origen de todas estas órdenes secretas pues viene en realidad de los templarios, y que tiene que ver con lo que encontraron exactamente en ese lugar, ¿no? En Jerusalén. Sí, y que esa información les ayudó después a construir las catedrales góticas, y curiosamente se dice que después de estar 10 años los templarios ahí custodiando, parten de repente un día, nadie sabe por qué, directamente a Francia. Y ahí empiezan a construir catedrales góticas, y curiosamente en esas catedrales góticas tenía mucho que ver que también había lugares de agua, ¿no? Y que algunos dicen que ni siquiera tenían agua, sino que después que llegaron los templarios empezaron a tener agua, que empezó a manifestarse allí el agua. Algunos dicen que fue utilizando este conocimiento que ellos obtuvieron, y que fue muy variado. Ahora, es algo muy curioso cómo nosotros como seres humanos hemos estado buscando por todos lados este tipo de reliquias, y a mí me llama mucho la atención que se dice que cuando ya Europa conquista la parte de Jerusalén,
pues llegan un montón de mercaderes allá a ofrecer reliquias por montones. Entonces ofrecían en cada esquina el Arca de la Alianza, una parte de la astilla de la cruz de Jesucristo, o la corona original de Jesucristo. Entonces era un negocio. Entonces eso ¿qué pudo haber originado? Pues que existan un montón de arcas de la Alianza o copias del Arca de la Alianza por todos lados, y nosotros nos hemos estado ahí matando, buscando por todos lados y queriendo encontrar esas reliquias, cuando realmente desde nuestro punto de vista lo importante era el conocimiento y lo que estaba dentro del Arca de la Alianza. Entonces ya no sería tan importante y relevante investigar dónde quedó el Arca de la Alianza, porque Arca de la Alianza puede haber muchísimas, sino realmente qué existía dentro del Arca de la Alianza, y que es un recuerdo que obviamente los templarios tomaron, más que un recuerdo, es un conocimiento que los templarios tomaron y que les ayudó muchísimo para desarrollar, como decimos, las catedrales góticas y muchísimas cosas más que ellos hicieron, y que creo que ahí está la parte medular, más allá de dónde quedó el Arca de la Alianza, o si es la original, o si es una réplica, o si está en Etiopía, porque hay teorías tan locas que incluso dicen que está en Zimbabue, que también ahí hay muchos hebreos. ¿En tu casa? En mi casa también tengo una. Entonces creemos que eso es lo más importante, ¿no? O sea, más allá de lo que es el Arca de la Alianza o dónde está el Arca de la Alianza, es qué información contenía el Arca de la Alianza, y creemos que tiene que ver con el túnel de percepción de la realidad que tenemos cada uno de nosotros y cómo nosotros somos creación. Sí, que ya no nos va a dar tiempo de llegar hasta allá, pero sí les adelantamos que no es un tema, o no son temas que vamos a dar en específico, sino que se van a ir conectando conforme los temas que vamos sacando aquí en los códigos o los programas. Pero sí les aseguramos que al menos en nuestras investigaciones, aunque ustedes no lo crean, lo que había dentro del Arca de la Alianza tiene conexiones con Akenatón, tiene conexiones con la Atlántida, tiene conexiones con todo esto de las órdenes secretas, tiene conexiones con Jesús de Nazaret, el Cristo, con la alquimia, con la piedra filosofal, y tiene conexiones inclusive con Jacobo Greenberg y la teoría sintérgica. O sea, imagínense hasta dónde llega todo esto. Obviamente son temas profundos que inclusive necesitarían libros o hasta ya una especialización en estos temas, pero pues los vamos a ir viendo a lo largo y ancho de este canal de los códigos del multiverso. Yo por mi parte pues no tengo nada que agregar, ahorita aquí mis compañeros, y pues espero que les haya gustado mucho esta transmisión, que es como una probadita de este gran misterio que es no el Arca de la Alianza, sino lo que contenía el Arca de la Alianza. Así que pues, se despide su amigo Iván Donaldson y los quiero muchísimo. Igualmente les mando un fuerte abrazo. Soy Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Igual les mando un abrazo. Soy Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Y ahora nuevo pilón, ahora bueno, nuevo... pues, si quieres echamos un pilón. Pues digo, el pilón sería lo que hemos estado platicando, ¿no? Que pues todo esto tiene que ver más bien con un conocimiento que durante muchos años se vio como algo totalmente externo, y a lo mejor y recordemos, esto es bajo nuestro punto de vista, ¿no? Se vio como alguien o un dios que era el que tenía este poder y el que generaba todos estos milagros, y siempre se vio como algo externo. Ahora es momento de que empecemos a ver ese tipo de cuestiones como algo interno, algo que existe dentro de nosotros, y en ese momento nos vamos a dejar de preocupar si existen estos artefactos externos que nos pueden dar la vida eterna, generar la inmortalidad, abrir los mares, sino entender que más bien nosotros tenemos esa capacidad de generar túneles de percepción de la realidad y hacer cambios en nuestra vida. Sería todo. En pocas palabras, el Arca de la Alianza eres tú, ¿no? Pero eso después lo vamos a ir abordando. Así es. Pues muchas gracias por acompañarnos en este programa. Nos vemos en el siguiente. Y que viva el amor. ¡Que viva el amor! Y ahí se ven. el espejo. Ahí se ven en el mirror. Y ahora sí hay que pues pararse a pagar sí. la cámara. Gracias.